Hermanos y hermanas, una vez más les damos la bienvenida a nuestra clase de por fe y estudio sobre la Biblia hebrea. ¿Por qué Biblia hebrea? Porque estamos viendo el texto del Antiguo Testamento de una manera académica. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos analizando el texto, las diferentes versiones del texto, comparándolo con la arqueología para conocer mejor los motivos de los autores y para conocer mejor su relación con Dios el Padre que está en los cielos, fortaleciendo así el testimonio en el texto, en la iglesia, en el pueblo de Dios y en el Padre que nos ama y Jesucristo que murió por nosotros. Le vamos a dar el tiempo a la hermana Ligia para ofrecer nuestra oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, en esta oportunidad de nuevo estamos congregados aquí con tu siervo, el hermano Noé, quien tiene a bien instruirnos para que nuestro conocimiento y entendimiento de las Escrituras pueda ser amplio y estar fundado en una base más sólida y comprensiva. Te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu pueda ser el transmisor del mensaje de la clase de este día y que a través de su influencia nosotros podamos comprender mejor las Escrituras y tengamos el deseo de poner en práctica sus enseñanzas. Rogamos bendiciones para el hermano Noé, su familia y para todas las personas que están involucradas en que podamos tener esta información a nuestro alcance. Rogamos tus bendiciones y es tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a ver en esta clase lo que puse aquí, la destrucción de Jerusalén. Pero vamos a ver los acontecimientos antes para entender un poco la historia de Segundo de Reyes, empezando con el capítulo 18. Revisamos la clase pasada hasta el capítulo 17. Y sé que el capítulo 17 forma parte de la misma lección según Ben Sigeben, pero nosotros estamos dividiendo la historia de esa manera. Recuerden que esta clase no es de Ben Sigeben, sino de la Biblia hebrea para conocer el texto, para entender mejor los principios cuando vamos a la escuela dominical. Para repasar esta parte de la historia, no solamente vamos a ver el segundo libro de Reyes, sino también Isaías rápidamente. Vimos algo en la semana pasada y Jeremías, ya que él vivió durante esta época. Y aquí a la derecha pueden ver la ciudad de Jerusalén quemándose y aquí abajo el pueblo saliendo de su ciudad, siendo llevados a Babilonia. Ok, Isaías. La semana pasada habíamos leído sobre o visto alguna interacción entre Isaías y el rey Acaz. Creo que repasamos pasadas en los capítulos 7 y 10, creo, si me acuerdo bien. Pero para que entiendan el contexto del libro, que siempre decimos que es muy difícil de entender, y quiero que vean que no es tan difícil, solo recorre la historia, las promesas por lo que está pasando con Asiria en ese momento, promesas de un nuevo David, oráculos sobre los pueblos extranjeros que incluyen Babilonia, que está, miren, aquí está Jerusalén, a ver, Judá, Jerusalén. Ven aquí abajo en el mapa, aquí está Jerusalén. Algo borroso, pero se puede ver. Babilonia está cruzando el desierto, o sea que la gente caminaba por aquí arriba y aquí Babilonia está aquí. Asiria es toda esta parte más aquí arriba. Su capital es Nínive. Mira, aquí está Nínive, capital de Asiria. Vecinos de Babilonia. Filistia es la parte que está aquí en la costa. Si se acuerdan, Ashdod y Gaza, que están aquí nombrados, son pueblos de los filisteos. Y unos 3 más que se mencionan repetidamente en el Antiguo Testamento. Moab son los vecinos aquí a la derecha, al este de Jerusalén. Damasco es el capital de Siria. Aquí vemos Damasco y otro nombre es Aram. Recuerden, Aram es Damasco, Siria. Siria es Aram, Aram es Siria. Entonces aquí está Siria. Israel, pues está aquí justo al norte de Judá. Egipto, aquí abajo, en el suroeste de Jerusalén, que está aquí. Edom, que está aquí al sur, y Jerusalén ya saben dónde está. Y luego Tiro,
y Sidón se mencionan siempre juntos, está aquí en la costa. Ok, ¿por qué acabo de hacer eso? Es porque se mencionan esos pueblos y yo sé que al leer el libro de Isaías muchas veces nos perdemos porque no sabemos de qué está hablando. Pero a través de esta clase, todos los mapas que hemos ido viendo, ya sabemos de qué pueblos está hablando, los vecinos de Israel. ¿Ok? Así que al leer por lo menos del capítulo 13 al 23 ya sabemos de qué se trata. Las profecías o oráculos sobre esos pueblos. Los capítulos 24 al 27, algunos cambios cósmicos, desastre y restauración de Jerusalén en los siguientes capítulos. Y luego los capítulos 36 al 39 son como otra versión de 2 de Reyes 18 a 20. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué pasa durante esos capítulos? Claro, Isaías tiene más participación en esos capítulos, lo cual no tiene en segundo libro de Reyes. Ok, ya. Y estos capítulos hasta el capítulo 39 es lo que se conoce como primer libro de Isaías. Ya cuando estudiemos más el libro de Isaías, vamos a ver las divisiones y vamos a abordar un tema difícil para los miembros de la iglesia sobre la datación de ciertos capítulos de Isaías. Pero ese es un tema para el futuro. Ok, el segundo libro de Reyes, estos capítulos no son muchos, pero vemos que el capítulo 18, Ezequías, Sennacherib, que es rey de Siria, que hace a Siria ahí en el terreno de Ezequías. Aquí vemos cómo Ezequías confía mucho y pide ayuda a Isaías, el profeta, los capítulos 19 y 20. En el 21 leemos de los pecados de los reyes Manasés y Amón, y vamos a hablar un poco de Manasés. Y el 22 y 23 es de Josías, pero ya habíamos estudiado sobre él, así que vamos a dar un repaso súper rápido, porque ya tuvimos clases sobre la reforma de Josías, pero vamos a ver cómo se encaja en la historia. Y en Jerusalén, y en 24, Jerusalén es sitiada por Babilonia, y en 25 es destruida la ciudad, el templo, y los ricos e instruidos del pueblo llevados a Babilonia. ¿Ok? Y aquí pueden ver al rey llorando, puede ser tanto el rey Ezequías, que le da una carta y se pone a llorar, o puede ser Josías, que cuando lee las escrituras que se encuentran en el templo, también se pone a llorar. Creo que es una representación de Ezequías. Ok, Ezequías. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Solamente quiero repasar la interacción entre Ezequías y Asiria, ya que no le damos importancia a estos eventos históricos. Recuerden que aquí estamos repasando la historia en sí, la historia antigua para conocer dónde entran cada personaje cuando nos toca estudiar estos personajes en la escuela dominical. Ok, capítulo 18. Dice aquí que Jehová estaba con él, o sea, con el rey Ezequías. En todas las cosas que él hacía, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey Asiria y no le sirvió. Así que aquí vemos un rey valiente. Derrotó también a los filisteos hasta Gaza. Y recuerden que aquí vemos aquí el mapa, aquí está Gaza, aquí abajo, parte de la tierra de Filistia. Y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Así que habíamos a un rey de nuevo de Judá que va ganando poder, territorio y fama. Y sucedió que en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo del rey Oseas, o sea que en esta parte de la historia el reino del norte sigue existiendo. O sea, hijo de Ela, rey de Israel, subió y Salmaneser, rey de Asirio, subió Salmaneser, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Así que, según aquí la Biblia, en el momento en que Oseas y el reino del norte son llevados a Asiria, aquí nos da a entender que Ezequías estaba aumentando en poder, ¿no? Ok, eso pasó en el cuarto año de Ezequías. 10 años después, el cuarto año hay aquí, y en los 14 años del rey Ezequías, así que 10 años después, subió Sennacherib, rey de Asiria, así que ya no es Salmaneser, ahora es Sennacherib, contra todas las ciudades fortificadas de ciudad. O sea, a veces no le damos mucha importancia a lo que dice, pero dice que subió contra todas las ciudades fortificadas, ¿se dan cuenta? Y las tomó, o sea, todas las ciudades fortificadas las logró tomar
Sennacherib. ¿Qué significa? Que Jerusalén y Judá están ahora bajo el control de Israel. Entonces, Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, y fíjense lo que hace aquí. Hace lo mismo que vimos que otro rey hizo en la clase pasada cuando vio que estaba en peligro el rey, el que vimos en la clase pasada, de repente se puso muy amigo de los asirios. Vamos a ver que Ezequías hace lo mismo. Dice aquí, y envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. A ver, ¿dónde está Laquis? Para no irnos perdiendo. Laquis está aquí. Esta mapa está en inglés, pero se pueden ver los nombres. Para irnos viendo aquí. Jerusalén está aquí. Así que el rey de Asiria estaba en Laquis. Eso significa que había viajado. Vamos a otro mapa. Significa de que desde su capital, Nínive, el mismo rey de Asiria había viajado, conquistado todas esas tierras y había llegado hasta Laquis. Mira, aquí está Laquis también. Jerusalén, Laquis. Ya viajó mucho el rey. ¿Ok? Llegó hasta Laquis. ¿Y qué es lo que le dice Ezequías? Yo he hecho mal. Retírate de mí y aceptaré todo lo que me impongas. Wow, muy... con que no me mates, yo te pago el billete que tú quieras, ¿verdad? Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, le dio su impuesto, el tributo que tenía que pagar. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Se pone a regalar todo lo que tenía el templo. Bueno, con esto ya sabemos que es vasallajo. ¿Qué es un vasallajo? Un vasallajo es alguien que, aunque tenga libertad de gobernar su terreno, en este caso es Judá, tiene un jefe que viene siendo Asiria, Sennacherib, y le tiene que pagar impuestos o tributo a él. Y puede gobernar a los suyos, pero si manda algo el de arriba, pues tienes que hacerle caso. Y por tanto, en estos versículos que tengo aquí, un tal Rabsaces, que significa oficial, lo pone como nombre en la Biblia, pero significa oficial. Él llega y provoca a Ezequías, le tira insultos, y aquí está, aquí hablando mal. Y pueden leer todo lo que le dice al rey y al pueblo. En el capítulo 19 dice, regresó este Rabsaces, que es este mismo hombre que está aquí, regresó, porque oyó que el rey de Asiria se había ido de Laquis, porque se había salido de aquí, y lo encontró combatiendo contra Libna. Libna está aquí al norte. Y el rey de Asiria oyó decir acerca de Tircac, rey de Etiopía, he aquí que éste ha salido para hacerte guerra. Bueno, había puesto esto aquí para que vieran qué es lo que está pasando. Sigue en guerra este rey y que de hecho los de Etiopía se ponen a pelear contra ellos. Iba a mostrar algo en la siguiente, lo que les voy a mostrar después, donde menciona este pueblo, pero decidí no hacerlo, pero bueno, ahorita les explico cuando lleguemos ahí. He aquí que ha salido para hacerte guerra. Que siguen en pelea, así que ya no sigue el oficial en Jerusalén porque el rey sigue peleando contra otros pueblos. O sea que las guerras siguen en camino. Versículo 32. Por tanto, así dice Jehová aquí, Isaías le empieza a hablar a Ezequías, aunque no lo puse aquí, es Isaías que está hablando al rey Ezequías. Así que por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta contra ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni será levantado contra ella terraplén. Recuerden eso muy bien. Promesa de Isaías, o sea, promesa de Jehová dicho por Isaías al rey el rey Ezequías, el rey de Judá, diciendo que nada malo le va a pasar. El 35 dice, y aconteció que en esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí no había más que cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y se fue y volvió a Nínive, donde permaneció. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, a Adramelech y Sarezer, sus hijos lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó
en su lugar su hijo Esar-Adón. Y subrayé aquí Ararat porque para conectar las ideas. ¿Por qué en Ararat? ¿Se acuerdan quién más estuvo en Ararat? Es donde quedó el arca de Noé, en las montañas de Ararat, en Asiria. ¿Ah? Ok, esa es la versión que nos da la Biblia. Ahora vamos a ver otra versión. Tenemos los anales y muchos de Sennacherib, el mismo rey de Asiria, y él cuenta las cosas de otra manera. Hay muchos escritos, o así como este, pero bueno, son muchos, pero puse algo aquí que es lo mismo, pero como se escribió en diferente lugar, pues lo dice de diferente manera. Ok, dice aquí. Y aquí unos versículos antes, o líneas, esas son líneas, los números que he puesto aquí, cada línea. Estas líneas, unas líneas antes menciona a los de Etiopía, es lo que quería poner aquí, pero no tenía suficiente tiempo para mostrar que están hablando del mismo evento. Están ahí los de Judá, los de Etiopía, tal como habíamos visto aquí anteriormente. Etiopía, rey de Asiria, y también los de Israel, perdón, Judá. Es aquí. Aquí dice, creo que esto viene de este Prisma, se llama, creo. Sí, Prisma del Instituto Oriental. Viene de este. El otro que tengo aquí es otro. Pero aquí dice, en cuanto a Ezequías, el esplendor grandioso de mi majestad, o sea, está hablando el Sennacherib, lo venció, o sea, venció a Ezequías. Y los árabes y sus tropas mercenarias, no saben exactamente lo que significa esta palabra, que había traído para fortalecer a Jerusalén, su ciudad real, lo abandonaron. ¿Ok? Entonces fue vencido por Ezequías, fue vencido por Sennacherib. Acá dice que no fueron vencidos, que se acercan y luego se van, ¿verdad? Pero Sennacherib dice que no es así. Aquí está una versión más larga, dice aquí. Me acerqué a Ecrón. Recuerden, Ecrón es uno de los pueblos de Filistea, de los filisteos. Ecrón, mira, ahí está, para que vean hasta dónde había llegado el rey de Asiria. Me acerqué a Ecrón. Los gobernantes que habían errado, maté con espada. Los ciudadanos que habían errado, los conté como botín. Los demás que no habían errado, les perdoné. Padí, su rey, saqué de Jerusalén. Esa parte la verdad no entiendo. No sé si su rey se había escondido en Jerusalén y él manda a sacarlo de ahí, no lo sé. Lo dice ahí, Padí, su rey, saqué de Jerusalén y lo puse en el trono sobre ellos. Le puse mi tributo real. En cuanto a Ezequías, quien no se había sometido a mi yugo, 46 de sus fuertes y amuralladas ciudades y las ciudades de alrededor, que eran innumerables, yo sitié, yo capturé, yo saqueé y conté como botín. Y él, como pájaro enjaulado en Jerusalén, su ciudad real, yo encerré. Miren la diferencia. Aquí dice que se acercan y no entran, nomás dicen insultos y se van. Que llega un ángel y se desaparecen, ¿verdad? Pero según Sennacherib, lo encierran ahí como un pájaro. Como dice, hablando de Ezequías, dice, él, Ezequías, como pájaro enjaulado en Jerusalén, ciudad real, yo encerré. Puse terraplenes alrededor. Sus ciudades que había yo saqueado, separé de su tierra y se las entregué a los reyes de Ashdod, Ascalón, Ecrón y Gaza. ¿Quiénes son ellos? Ellos son las tierras de Filistea, Gaza, Ashkelón, Ecrón, Ashdod. Así que entregó las tierras de Judá a los filisteos, como ven. Pero, si se acuerdan, Isaías había prometido a Ezequías de que no se levantaría contra Jerusalén terraplén. Promesa de Isaías, de Jehová por medio de Isaías. Pero ¿qué es lo que pasa? Según Sennacherib, él dice que sí puso terraplenes y que conquistó todo el terreno. ¿A quién le hacemos caso? Pues yo no sé, yo no voy a decidir ahí. Dice aquí, sigue hablando Sennacherib, yo destruí su tierra. Al tributo anterior yo le impuse y le obligué a entregar su tierra como regalo. Bueno, no sé si tiene sentido. Al tributo anterior, así que ya tenía tributo anteriormente, le impuso, le agregó y le obligó que entregara su tierra como regalo. A Ezequías, el esplendor grandioso de mi majestad, muy parecido a lo que está en la otra Prisma,
lo venció, o sea, mi propia majestad lo venció, dice Sennacherib. Los árabes y sus tropas escogidas que había traído a Jerusalén, su ciudad real, se echaron a correr. Así que los mercenarios que había tenido Ezequías se echaron a correr, igual como dice acá en esta inscripción. ¿Qué versión tiene más historicidad? Pues quién sabe, ¿verdad? Cada quien está relatando los eventos como mejor les plazca, ¿verdad? Así que no sé cuál tiene el relato más histórico. Pero es interesante ver las dos versiones, ¿no? Y aquí pueden ver cómo en esas letras de cuneiforme dice Jerusalén, dice su ciudad real. Aquí abajo está el nombre de Ezequías y acá dice que es de Judá. Y yo no sé en dónde porque no leo cuneiforme, así que no sé dónde dice eso. Ok. Entonces, hace mucho que no hemos visto nuestra cronología. Así que esto lo habíamos visto en clases anteriores, pero ya estamos en estos años bueno, ya más por acá. David reina en 990, más o menos. El templo de Salomón se edifica más o menos en 957. Los reinos se separan más o menos en 930. Y ahora vamos al siguiente. Sabemos que en esa misma época donde se hace el templo, estudiamos que también el Tel Motzá, otro templo que tiene las mismas dimensiones del templo de Salomón, pero está más al norte, fue construido también, pero la Biblia no lo menciona. Acab y Isabel están más o menos aquí en el siglo IX, o sea, los 800. La destrucción de Samaria es en 721 o 722, van a ver ambas fechas en los libros, y que también corresponde al reinado de Ezequías más o menos, aquí está en el siglo VIII, o sea, finales de los 700. Babilonia empieza a ganar poder y destruye a Asiria en 712. Así que termina de ser los fuertes Asiria y llegan a ser los fuertes Babilonia. Entonces, y en el año 587, la destrucción de Jerusalén. Y para esas fechas ya no está aquí Nefi y Lei, porque se habían salido. Ok, otra cosa que quiero resaltar de aquí es que hemos encontrado muchos sellos de estos años, todos estos años. Y les quiero mostrar aquí, ya lo habíamos visto en una clase anterior. Bueno, primeramente, algo que no había dicho de nuestro amigo Ezequías, es que se nos dice que él hizo su propia reforma, como la reforma que estudiamos de Josías, donde se pone a limpiar la ciudad, a sacar todos los ídolos. Y bueno, es lo que dice la Biblia, pero que saca los dioses ajenos y todo de Jerusalén. Pero en este sello de el rey Ezequías, me dice, de Ezequías, aquí dice, de Ezequiajo, hijo de Ahaz, aquí dice Ahaz, rey de Judá, aquí está Melech, Melech es rey y Judá es Judá. Ok, pero qué interesante que el sello del rey Ezequías, que supuestamente hizo esa reforma, tiene el símbolo egipcio del dios Sol. Y estos dos símbolos que están a la derecha y a la izquierda también son el símbolo Ankh, creo que se dice, y símbolo de vida, también egipcio. Así que es difícil ver que haya hecho una reforma Ezequías cuando vemos que todos sus sellos tenían el dios egipcio. Ok. Aquí quiero decir algo porque por unos comentarios que he visto sobre la clase, yo he visto que algunos hermanos dicen que no tengo testimonio o que no estudio las cosas con fe, porque he dicho que algunos textos no reflejan la verdad histórica. Pero yo he tratado de mostrar por qué digo lo que digo. No es necesario que estén de acuerdo, pero yo he mostrado por qué puedo decir y compartir las conclusiones a las que he llegado. Es porque, ¿cómo puede ser posible que un texto bíblico, que la versión más antigua del relato de Ezequías data de los manuscritos o documentos de Qumran 200 años antes de Cristo, esa versión, la más antigua, menciona la reforma de Ezequías, pero un sello de los 800, perdón, los 700, que vienen siendo que 500 años después, perdón, 500 años antes, el mismo sello del rey
refleja que el rey adoraba el dios egipcio. ¿A quién le voy a creer más? ¿A un documento más antiguo de la Biblia de 200 años antes de Cristo o el mismo sello del rey que fue creado cuando él estaba vivo? Y pueden ver aquí a la izquierda muchas representaciones egipcias de este dios y pueden ver cómo es muy parecido en el sello de Ezequías. No solamente eso, hermanos, sino que si comparamos muchos sellos, este sello ya lo había compartido antes, también es de los siglos 8, que son los 700, o del siglo 7, que son los 600. Aquí vemos claramente levitas, o sea, nadie se confunde, tiene la ropa y todo que se describe en la Biblia. Ahí están, bueno, aquí está el sello y aquí está la sello en plastilina. ¿Y qué dice aquí? Bueno, es de Amós el escriba, no es importante. Lo importante es que aquí vemos claramente los sacerdotes. ¿Y qué más? El mismo dios egipcio. ¿A quién adoraban los levitas? Bueno, ¿qué puedo decir, verdad? ¿Qué puedo decir? Los levitas están aquí y si se acuerdan una clase anterior, en Ezequías, él dice lo mismo, Ezequiel dice lo mismo, y lo quité de aquí, y ahora me arrepiento de haberlo quitado, donde él dice que va al templo y que los levitas están mirando el sol, adorándolo. Lo compartí en una clase anterior. Entonces, aquí tenemos el sello que dice que los levitas adoraban el dios egipcio, que es el sol, y Ezequiel, el profeta, libro de Ezequiel, también dice que los levitas adoraron el dios sol. ¿A quién le creemos? Yo creo que le voy a creer tanto al sello como a Ezequiel. Y si vemos de este lado, vemos muchos sellos y con muchos símbolos egipcios. Del rey Usías, aquí una imagen de una persona representada claramente egipcia, y todas esas letras son de paleo hebreo, así que es escritura hebrea, pero con imágenes, bueno, el león no tanto, pero aquí claramente representación egipcia del rey Osea. Aquí del tiempo de Ezequías, miren cuántos tiene con ese dios del sol, el escarabajo, miren, ven el escarabajo ahí, y lo mismo que vimos aquí, el escarabajo, que tenía, el escarabajo significaba algo para los egipcios como vida eterna. Y ahora, les voy a decir algo que tal vez les va a parecer medio raro, pero es para que entiendan por qué tanto escarabajo entre los egipcios. Es porque ellos veían que los escarabajos vivían entre el estiércol, tanto de los animales como de las personas. Así que pensaban ellos, si algo puede vivir y sobrevivir y nacer de lo podrido de un ser viviente, entonces tiene que tener algún poder divino. Por eso representan el escarabajo como ser divino, porque hasta del estiércol puede vivir. ¿Ok? Y aquí vemos claramente el escarabajo, ahí está. Como ven, ahí están los bracitos ahí, cargando el dios sol. Ver el círculo ahí, no sé si pueden ver mi ratón. Y ya para fechas posteriores, en Osías, ya no vemos tanto esa representación. Pero podemos ver que durante cientos de años, la cultura egipcia fuertemente permaneció, claro, junto con los levitas, en tanto Israel en el norte como Judá en el sur. ¿Cómo ven? O sea, ahí está claro. ¿Se dan cuenta? La Biblia, pero la Biblia no lo dice. Dice en algunos lugares que adoraban al sol, y está en lugar de Reyes, libro de Reyes dice que algunos adoraban el sol, pero aquí vemos que era algo fuerte durante varios reinados. Ok. Pero hay algunas cosas que algunos han propuesto de que tal vez la reforma de Ezequías, el rey Ezequías, sí existió. Y el más gracioso para mí es el inodoro que se encontró en el templo de Lais. Aquí está, el Lais es Lachish en inglés, que está cerca más o menos de Jerusalén. Mira, ahí está Tel Motzah también, donde hay otro templo. Y aquí encontraron un templo y que data de estas épocas y parece mostrar que fue destruido durante la época de Ezequías. Hay diferentes argumentos. Y algo que data de esa época también es un inodoro que encontraron en el centro de adoración. Así que algunos han dicho, bueno, es posible de que en esa reforma de Ezequías, para que nadie adorara ahí, pusieron un toilet, un inodoro, una taza de baño, ahí en medio de su templo. Tiene sentido porque en otro pasaje sobre otro rey, ¿se acuerdan donde dice en 2 Reyes 10? Hablando de otro rey, como dije, dice aquí, sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron.
y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Así que sabemos que en otro lugar sí habían hecho eso. Habían convertido un templo de Baal en letrina. Así que es muy posible de que este toilet, inodoro de, ¿cuántos años estamos hablando? De hace, bueno, miles de años del pasado. Es posible de que durante la reforma de Ezequías se haya puesto en el templo para desacrarlo, para difamarlo, para que nadie entrara más a ese templo. Y hay otras propuestas también. Por ejemplo, el altar de Berseba y el templo de Arad. Ahora, como dije antes, no son concretas las conclusiones, o sea, no están todos de acuerdo, pero vemos un altar en Berseba y Berseba está aquí abajo. Recuerden que por ahí anduvo Abraham, si se acuerdan esa clase de Abraham, ahí estaba caminando. Vemos un altar con cuernos, igual como el de Jerusalén, y que fue destruido, y parece que data de la época de Ezequías. También en el templo de Arad, que aquí está el altar, y ese es el atrio, aquí está el lugar santo, y aquí un pequeño lugar santísimo, así. Misma estructura que el templo de Jerusalén. Y también parece haber sido destruido en la época de Ezequías. Bueno, repito que son algunas propuestas que se han dado, no todos están de acuerdo de la datación. Pero si es así, entonces aquí ya tenemos 3 pruebas de que sí hubo algo que hizo Ezequías, a pesar de que tenía el sello del dios Sol en su, bueno, como rey, ¿verdad? Ok. Aquí nomás quiero repasar rápidamente la historia de Asiria. No quiero meterme tanto en esto, pero en el año 722 o 21, creo que en otro, anteriormente había puesto yo 21, Israel es conquistada por Asiria. En estos años del 705 a 681 empieza a reinar Sennacherib, el cual vimos anteriormente. En el 701, Sennacherib saquea la ciudad de Laquis, que se acuerdan, está al sur de Judá, una vez más. No está en este mapa. Llega hasta Laquis, aquí abajo, pero no logra conquistar, o destruir más bien. Conquista la tierra, pero no destruye Jerusalén. Eso lo vimos. ¿Y qué dice Sennacherib? Que lo deja a Ezequías enjaulado como pájaro. ¿Dónde dice? Aquí, lo encerré enjaulado en Jerusalén como pájaro, ¿verdad? Ok. Eso pasó en el 701. Luego otro rey que vimos mencionado es Arjadón. Luego después Ashurbanipal empieza a gobernar. Él no es mencionado en la Biblia, no creo, pero de acuerdo con los textos asirios sí que sí tenemos, fue un gobernante fuerte, poderoso, logró conquistar muchas tierras, así que difícilmente no pudo haber tenido influencia en Jerusalén. Así que él gobernó hasta el año 627, y cuando muere hay una sublevación y empieza a decaer su reinado. Y justo en esas fechas es cuando empieza a gobernar el rey Josías. Ya me recuerdo que se me olvidó poner un pasaje donde dice que en esta época, ya habiendo sido conquistado Israel en el norte, muerto el Usarbanipal, Josías empieza a crecer en poder. Dice el libro de Crónicas, no lo dice el libro de Reyes, en Crónicas dice que los de Manasés y Efraín descienden desde el norte hasta Jerusalén. Y es cuando creo yo que llegó la familia de Lehi y Nefi y ellos. Bueno. Y por fin el 612 es la caída del imperio asirio. Y luego gobierna Babilonia de 605 hasta 549. Bueno, eso lo pueden ver más en detalle. Ok, nomás quería decir algo rápidamente de Manasés, hijo de, o descendiente de Ezequías. ¿Por qué? Porque si creemos que Ashurbanipal fue el fuerte que los textos dicen que fue, podemos suponer que que gobernó directamente todos sus terrenos o vasallajos, que incluía a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que vemos que hizo Manasés gobernando Ashurbanipal en Asiria? Bueno, dice que
reinó 55 años. Ese es el rey que gobernó más que ningún otro rey. Pero en Reyes dice que fue el peor, que pecó, como vemos aquí abajo, pecó haciendo los peores pecados posibles. Pero reinó 55 años. Por lo tanto, en Crónicas, ya queriendo sacarle sentido de la historia, ellos cambian la historia y dicen que la razón por la que gobernó tantos años es porque se arrepintió antes de morir y fue favorecido por Dios. Pero eso no dice el texto antiguo. Dice que pecó y pecó. Crónicas lo quiere cambiar para justificar por qué había gobernado 50 años. Pero si pensamos bien, sabemos por qué lo hizo. ¿Por qué logró gobernar 55 años? Leamos aquí. Porque él volvió a edificar los altares altos que su padre Ezequías había derribado. Y levantó los altares a Baal e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todos los ejércitos del cielo y los sirvió. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová, e hizo pasar a su hijo por fuego, y eso es para el dios Moloch, pero es otro tema, y fue adivino y agorrero, e instituyó magos y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Claro, esa es la explicación teológica, pero veámoslo y pensémoslo como historia política. ¿Qué es lo que hizo Manasés? Manasés permitió la libertad de religión. ¿Se dan cuenta? Él permitió que todos adoraran a los dioses que quisieran, con que hubiese paz. Y de hecho tenemos otros, y se me olvidó ponerlo aquí, donde vemos que él logró hacer acuerdos con, creo que hasta llegar hasta tierras más al norte, pero se me olvidó ponerlo aquí, así que no lo voy a mencionar más. Pero y él está registrado en algunos textos también. Entonces Manasés logró tener mucho poder, pero estableció la paz en el pueblo, permitiendo que todos adoraran como quisieran. Casi siguiendo el artículo de fe, ¿verdad? Que permitimos que todos adoraran a Dios como quieran, ¿verdad? Que tengan las creencias que tengan. Pero como en la Biblia es un libro muy teológico, claro, no pueden decir que hizo lo correcto Manasés. Y terminan condenándolo con todo esto que ven aquí. Y no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes. Ya hemos visto la reforma de Josías, así que no lo vamos a ver en detalle. Vamos a repasar unas cosas que habíamos dicho antes. Recuerden que limpiando el templo se encuentra un texto y cuando se lee el texto a Josías rompe sus vestidos y dice que tienen que arrepentirse y cambiar, y que empiezan a tumbar todas las estatuas e ídolos que había levantado Manasés, como ven aquí. Y como mostré anteriormente también, esto exactamente lo habíamos visto antes, pero quería mostrarlo de nuevo para que se acuerden. Tal como Josías sacó del templo a Baal y a Acera y todas las huestes del cielo, ¿verdad? Y lo sacó fuera de la casa del templo y fuera de Jerusalén. Cuando llega a Babilonia, sacan al rey, a su madre y a sus siervos y príncipes y oficiales. Y si se acuerdan, en esa clase yo mostré que si en lugar de Baal hubieran tenido a Jehová, entonces ¿cómo correspondería? Jehová con el rey, Acera con su madre, la madre del rey, y las huestes como pues los ángeles de Jehová. Y ellos fueron sacados de Babilonia. Bueno, saca todo eso de Jehová, no, saca las mujeres que tejían, ¿verdad? Porque las mujeres parece que tenían trabajo dentro del templo, pero tejían para hacer Acera y la saca también del templo. Y para ella también comían panes. Bueno. Pero como vimos antes también, aunque la profetisa Hulda dijo, serás llevado a tu sepulcro en paz, profecía de Hulda la profetisa, no fue así porque cuando estaba pasando Faraón Necao, dice aquí subió contra el rey Asiria, pero en los textos asirios parece que habían hecho acuerdo, tanto Egipto como Asiria,
porque en esas fechas ya estaba creciendo el poder Babilonia, así que Asiria le dice a Faraón, ven a ayudarme a pelear, y sube ahí a apoyar a Siria, creyéndose la gran cosa Josías por todo lo que logró hacer en Jerusalén. Se quiere enfrentar con Faraón y lo mata. Lo mata, así de sencillo. Claro, Crónicas va a cambiarlo y decir que se reunieron y todo, y bueno. Crónicas siempre quiere cambiar la historia. Nos da unas cosas buenas, una información buena, pero podemos también ver cuando quiere cambiar las cosas. Y aquí termina la primera etapa de la historia deuteronomista. Las profecías no se cumplen con Josías tal como se esperaba. Ok. Y aquí es cuando entra el profeta Jeremías. Y quiero que vean, y ustedes pueden analizar el esbozo que he puesto aquí, pero quiero que vean que empieza el libro diciendo que la palabra de Jehová llegó a Jeremías en los días de Josías, o sea, el rey que acabamos de ver. Dice que también vino a él la palabra de Jehová en los días de Joacim hasta el fin del año 11 de Sedequías. Y vamos a ver quién era Sedequías. Y hasta la cautividad de Jerusalén. Así que Jeremías fue profeta desde la época de Josías, cuando hace su reforma, hasta la destrucción de Jerusalén. Así que él nos da una perspectiva muy personal, directa de lo que pasó en Jerusalén cuando llegaron, bueno, cuando empezó la reforma Josías y también cuando llegó Babilonia a destruir a la ciudad. Ok, aquí está la segunda mitad. Y ustedes lo pueden ver más en detalle del libro de Jeremías. Y como había dicho antes, y había resaltado este pasaje antes, ¿qué es lo que dije Jeremías? Una de las frases más fuertes de su libro. Él declara, él dice, cuando está ante el templo, él dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. O sea, ¿cómo pueden decir ustedes esto? Ciertamente aquí la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. O sea que los escribas andan de mentirosos escribiendo cosas falsas. ¿Podemos decir que tenía razón Jeremías? Pues claro que sí. Porque según la escritura que tenemos nosotros, los levitas eran adoradores de Jehová. La arqueología nos dice que los levitas adoraban al dios Sol. ¿Se dan cuenta? La escritura dice que Ezequías adoraba a Jehová. Los sellos muestran que Ezequías adoraba al dios Sol. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Así que yo estoy de acuerdo con Jeremías en decir que la pluma mentirosa de los escribas la han convertido en mentira. ¿Ok? Yo estoy ahí con Jeremías. Ahora vamos a analizar un poco de la historia para que vean, porque yo creo que sabemos muy poco de Jeremías. Hablamos de una de sus profecías. Bueno, si tuviéramos tiempo, analizaríamos quién es su padre, que dice que fue Hilcías, que es el mismo nombre del sacerdote que encuentra el libro en la época de Osías, pero no tenemos tiempo para explorar eso. Pero Jeremías, bueno, y también hablamos de cuando va y habla con un alfarero, hablamos del pasaje donde dice que te haré pescadores vamos a buscar pescadores y cazadores de los hombres. O sea, todos esos pasajes leemos, ¿verdad? De que haré bueno, ya sabemos los pasajes que tenemos memorizados, ¿verdad? Pero nunca analizamos su vida, lo que pasó con él durante esta época. Así que vamos a sitiarnos o enfocarnos en la historia, ver en qué momento de la historia nos encontramos. Primeramente vamos a ver un versículo en segundo libro de Reyes 24, 17. Dice, y el rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Así que como se llamaba Sedequías, se llamaba Matanías. ¿Y quién le cambió de nombre? El rey de Babilonia. ¿Y que el nombre le dio Sedequías? Así que ni siquiera es nombre original. Se lo puso
el rey de Babilonia. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Y como siempre tenemos la madre de su mamá, que me gusta a mí siempre resaltar. Ok, ¿qué más sabemos de esta época, de este momento? Bueno, vamos al primer libro de Nefi, capítulo 1, versículo 4. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, fíjense, estamos hablando de la misma época, del mismo tiempo. Mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Wow, ¿qué habrá visto Ley, verdad? Llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Wow, aquí estamos hablando de la misma época. Vamos a ver dónde estaba Jeremías, capítulo 37:1. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacim, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había puesto como rey en la tierra de Judá. O sea que es un rey títere. El rey de Babilonia lo puso como rey. Pero no obedecieron ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová, las cuales dijo por medio del profeta Jeremías. Así que Nefi nos dice que había pecado, pero no nos dice qué era, ¿verdad? Bueno, tampoco es Jeremías, pero por lo menos dice que todo mundo, el rey, sus siervos y el pueblo, no seguían las palabras de Jehová. Así que Jeremías nos ayuda a entender un poco más el pecado que menciona Nefi. Ok, Jeremías 37, versículo 5. Entonces, el ejército de Faraón, ok, esto no es para darnos un poco más contexto de lo que pasó en estos años. Entonces, el ejército de Faraón salió de Egipto. Y cuando llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos, ¿quiénes son los caldeos? Son los de Babilonia. Así que los de Babilonia están ahí alrededor de Jerusalén. ¿Por qué? Porque como vimos en el año, no me acuerdo en qué año, pero en algún año ya habían llegado los babilonios ahí. Bueno, ya están ahí los babilonios, pues. Y, ok, llegó a los oídos de los caldeos que tenía sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén, o sea que vieron llegar los egipcios y se van los babilonios. Entonces vino la palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se ha vuelto a su tierra, a Egipto, y volverán los caldeos, y atacarán esta ciudad, y la tomarán, y le prenderán fuego. Así que parece que tuvieron tal vez algo de paz al estar ahí Egipto, pues el faraón gobernando sobre Israel, pero tal como dice la profecía, pronto regresarían los de Babilonia. ¿Por qué quería resaltar aquí este punto? Bueno, ¿qué es lo que nos dice Nefi? Nefi dice que sabe escribir y leer egipcio. Y ahora tenemos dos razones más para creer que es cierto. Primera razón, bueno, saben, los levitas tenían cultura y también los demás tenían cultura egipcia, ¿verdad? Seguían los egipcios por algo, y también los levitas, así que la cultura egipcia seguía fuerte ahí, bueno, anteriormente, no vemos tanto aquí en la época de Josías, pero anteriormente estaba ahí muy fuerte la cultura egipcia, y ahora vemos que hasta gobernó un tiempo egipcio durante esta época de Ezequías. Así que me imagino a Nefi, un adolescente ahí, y tal vez los soldados egipcios que caminando por la calle, y Nefi siendo un joven que le gusta aprender, tal vez se ponía a hablar con los egipcios, y no sé, me imagino que hay diferentes maneras que pudo haber aprendido de ellos algo de egipcio, o por lo menos, como algunos han propuesto en el pasado, que era mercader. Yo creo que fue escriba ley, pero algunos han propuesto que fue mercader, por eso tenía riqueza, y tal vez fue a egipcio y que ahí aprendió egipcio Nefi y sus hermanos, pero también es posible que al conocer el egipcio, ellos, al ver los soldados del faraón ahí caminando por las calles, tenían a alguien con quien hablar, ¿verdad? Porque como para mí Nefi es medio creído Nefi, ¿verdad? Hasta se dice que es muy fuerte siendo joven. Medio creído el joven Nefi, pero entonces yo me imagino un Nefi ahí practicando su egipcio con todo el mundo de
del ejército del faraón que estaba ahí caminando por las calles. Bueno, eso fue un punto que agregué aquí a la historia. Perdónenme por salir del tema. Dice aquí en Nefi también, capítulo 2, versículo 1, porque aquí aconteció que el Señor habló a mi padre, sí, aún en un sueño, y le dijo, bendito eres, Lehi, por lo que has hecho, porque has sido fiel y has declarado a ese pueblo las cosas que yo te mandé, y aquí tratan de quitarte la vida. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Así que es donde vemos que sale Lehi con su familia, porque las cosas se ponen feas en Jerusalén. Pero mientras que ellos van saliendo camino, Jeremías se queda. Así que vamos a ver lo que le pasó a Jeremías. Vamos a leer varios relatos aquí. Vamos a meternos en la vida de Jeremías un momento. Dice aquí, y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, Jeremías salía de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín. Miren, él también se quiere ir, ¿verdad? Dice, no, mejor me voy más al norte. Benjamín, me voy. A fin de recibir ahí su parte en medio del pueblo. ¿Se dan cuenta? Voy a mi tierra, mejor me voy de aquí. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, había ahí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te vas a pasar a los caldeos. O sea, dice, no, te van a llevar a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me voy a pasar a los caldeos. Me gusta la actitud de Jeremías. Pero él no le escuchó, sino que apresó Irías a Jeremías y lo llevó ante los príncipes. Y los príncipes lo airaron contra Jeremías, y lo golpearon y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. ¿Cómo ven? ¿Sabían eso, hermanos? Que a Jeremías lo habían golpeado y echado en la cárcel. Sí, qué bueno. Y bien, fíjense, pero y luego aquí vemos aquí a un Sedequías bueno y malo. ¿No? Primero la parte buena. El rey Sedequías envió y lo sacó. Y le preguntó el rey secretamente, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Muy directo Jeremías, ¿no? Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti, o contra tus siervos, o contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel, en la casa de la cárcel? O sea que hasta está enfrentando aquí al mismo rey. ¿Por qué me están encerrando ustedes? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, el rey de Babilonia no vendrá contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, llegue ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver la casa del escriba Jonatán, no sea que muera yo ahí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se agotara. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y ojalá no sea el pan que vimos que se daba a cera, ¿verdad? Ojalá no sea de ese pan. Bueno, pero vemos a un Sedequías, un rey que parece que le tiene misericordia al rey, ¿verdad? Digo, al profeta. Pero vamos ahora al capítulo 38, perdón. Y aquí es cuando ya se siente libre, está en el patio de la cárcel y empieza a predicar Jeremías. Y dice aquí, así ha dicho Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada y por el hambre y por la pestilencia. Pero el que se pase a los caldeos, o sea, con los de Babilonia, vivirá, pues su vida le servirá de botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes del rey, los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ahora los príncipes se quejan en contra de Jeremías. ¿Y qué hace el rey? Y dijo al rey Sedequías,
y aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Bueno, ¿qué pasa? Acá lo saca Sedequías lo saca de la cárcel y le da pan, le deja vivir en el patio. Pero una vez que los príncipes se ponen ahí a quejarse contra el rey, de repente ya no tiene poder el rey. Medio raro Sedequías, ¿no? Que ni siquiera se puede defender. A secretas lo esconde en la casa, ¿verdad? Pero una vez que lo descubren ya no tiene la fuerza, la valentía personal para defender al profeta. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Qué triste Jeremías, ¿no? Y dijo el etíope Ebed-Melech, y Ebed-Melech significa siervo del rey, o sea, no sé por qué no traducen su nombre. Dijo el etíope siervo del rey a Jeremías, pon ahora esas ropas rápidas y esos trapos viejos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías, y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Mira, aquí ven, lo están sacando. Qué bueno. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Dónde? En el patio de la cárcel. Ahí, y nomás quise pasar eso para ver lo que le pasa a este profeta que decidió quedarse en Jerusalén. Lo que pudo haberle pasado a Lei si él se hubiera quedado ahí con su familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega a Babilonia. Y eso se puede leer también en el capítulo 25 de segundo libro de Reyes, pero vamos a leer la versión que está en Jeremías 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. 2 años después, en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, y en los 9 días del mes se abrió una brecha en la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y aconteció que al verlo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió al rey por el camino del desierto. Así que ni siquiera quiso pelear, se va corriendo el rey. Y mató el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos en Ribla. ¿Dónde queda Ribla? Aquí al norte. Así que lo llevan hasta más al norte, en camino a Babilonia. Si se preguntan por qué no caminaron directamente, es porque todo esto... Wow, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Es porque todo eso es desierto. Entonces no pueden cruzar así directamente, tienen que ir al norte. Bueno, ahí es donde sacan a los ojos de Sedequías. Asimismo, el rey de Babilonia hizo matar a todos los nobles de Judá y le sacó los ojos a Sedequías y le aprisionó con grilletes para llevarle a Babilonia. Y los caldeos, o sea, los babilonios, prendieron fuego a la casa del rey, a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Y qué pasa con Jeremías? Enviaron entonces y sacaron Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevasen a casa. Vivió entre el pueblo. Así que a pesar de todo esto de encarcelamiento, que fue metido en esta cisterna, a pesar de tener que vivir en el patio de la cárcel, gracias a ese patio de la cárcel, pues no sufrió daños, ¿verdad? A veces no vemos la bendición hasta que salimos sobrevivientes, ¿no? Por estar en la cárcel, no murió Jeremías, ¿se dan cuenta? Ok. Pues siguiendo aquí con la historia, se pone a predicar ahora. Ya están bajo el gobierno de Babilonia, pero está viviendo, se queda con el pueblo y predicando como siempre, porque Jeremías, como buen misionero que es y profeta, sigue predicando, ¿verdad? Y dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, si vosotros
enteramente fijáis vuestros rostros para entrar en Egipto y entráis para peregrinar allá, entonces acontecerá que la espada que teméis os alcanzará allá en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y ahí moriréis. Él está diciendo, no vayan a Egipto. Ahí van a morir si van allá. Dice en el capítulo 43. Entonces Azarías y también a Joanán y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, mentira. Mentira dices, no te ha enviado Jehová, nuestro Dios, a decir, no entréis a Egipto para peregrinar ahí. Todo es mentira, dicen ellos. Entonces, en el versículo 5, tomaron Joanán y todos los jefes de la gente de la guerra y todo el remanente de Judá que había regresado de todas las naciones donde había sido echado para morar en la tierra de Judá. También se llevan a los hombres y a las mujeres y a los niños, a las hijas del rey y toda persona que había dejado Nabuzaradán. Y también se llevan al profeta Jeremías y Baruch su escriba. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Creo que había puesto un mapa. ¿Dónde está el mapa? No sé. Bueno, se me olvidó poner un mapa. Pero Tafnes está bien, está en el sur. Pero como ven, él predica en contra de ir a Egipto y terminan llevándolo a Egipto. Qué triste, ¿no? Pero, como de nuevo es el gran misionero y profeta, se pone a predicar en Egipto. Así que el capítulo 44, pero aquí es donde, con esto vamos a terminar porque quiero que vean cómo reacciona el pueblo. La verdad es fascinante y hay muchos estudios sobre este capítulo. Fíjense lo que pasa aquí. Se pone a predicar. Y fíjense a quién ataca. Dice, la palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían y ahí menciona todas las partes, diciendo, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿Y de las maldades de sus esposas? ¿Y de vuestras propias maldades? ¿Y las maldades de vuestras esposas? Que hicieron en la tierra de Judá y las calles de Judá. Como que algo tiene en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, sí menciona las maldades de los padres, de los reyes, pero también de sus esposas, de sus propias maldades, que se supone que eso significa todos, ¿no? Vuestras propias maldades, pero siente la necesidad de agregar y las maldades de vuestras esposas. Y seguramente ahí están escuchando ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que dice aquí en el 15, dice, entonces todos los que sabían que sus esposas habían quemado incienso a dioses ajenos, y también todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, fíjense lo que van a decir ellos, fíjense, las que vienen a defender a sus mujeres y las mujeres mismas. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la escucharemos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra propia boca para quemar incienso a la reina del cielo. ¿Quién es ella? Pues la Acera. O Acera. Y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros. Ok, piensen esto. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En otras palabras, todos. Lo que hicimos nosotros lo habían hecho todos, reyes, familias, calles de Judá y calles de Jerusalén, en todo lugar y toda persona hacían esto. Y cuando lo hacían, dice aquí, pues fuimos saciados de pan y estuvimos bien y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, ¿por culpa de quién? De Josías. ¿Se acuerdan? Josías fue el que sacó a Acera del templo. Otra vez, pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo y por la espada y por el hambre somos consumidos. Y cuando quemamos incienso a la reina
del cielo y le derramamos libaciones, piensen lo que va a hacer. Creo que aquí estamos hablando de las mujeres. ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? En otras palabras, ¿por qué nos estás echando la culpa si todo lo que hicimos nosotras fue con el conocimiento de los hombres que estaban ahí acerca de nosotros? Y la verdad es, si leen todo el relato, se enoja a Jehová y Jeremías dice, no, serán maldecidos, pero termina diciendo Jeremías solamente, bueno, sus propias palabras los condena y no tiene más que decir. Y quería terminar con esto, y si ven aquí a la derecha, aquí tenemos una representación de alguien haciendo panes cociendo tortas para Aserá. Pero durante la historia de Jerusalén, todas estas estatuillas de Asera se han encontrado de diferentes siglos en Jerusalén, hasta la época de la destrucción de Jerusalén. Y se han encontrado en lugares de casas, o sea, donde se han excavado casas de la antigua Jerusalén del siglo séptimo, o sea, los 600, vemos que todo mundo, porque se han encontrado en todas partes, estatuillas de Asera. Creían en ella. Y no es para aclarar, yo no estoy diciendo que Asera es la Madre Celestial. Lo que yo estoy diciendo es que creían en una Madre Celestial, combinaron esa creencia con otras creencias que tenían de una Madre Divina y tristemente se mezcló erróneamente. Pero fíjense que cuando ellos sí le mostraban respeto a ella, todo le iba bien, pero con los cambios que hizo Josías es cuando empezó la destrucción. Por lo menos así lo interpretaron ellos. Y podemos interpretarlo como queramos nosotros, pero por lo menos podemos ver que ellos están compartiendo su testimonio. No estamos de acuerdo con su testimonio, pero es su experiencia. No nos vamos a cambiar de pensar. No vamos a hacer que adoren a Jehová como nosotros queramos. Y de igual manera, tal vez tenemos amigos de otras iglesias, de otras creencias, que debemos aprender a respetar sus creencias, porque ellos tienen, entre comillas, su propio testimonio. Recuerden que testimonio es lo que has experimentado, lo que has vivido, ¿verdad? Tu testimonio es lo que te puedes testificar, solamente puedes testificar de tus experiencias. Las experiencias son propias lo que has vivido. Así que, en cierta manera, esa es su experiencia, su testimonio. No estamos de acuerdo con su testimonio, pero ha sido su experiencia. Así que debemos respetar las creencias de los demás, aunque no estamos de acuerdo muchas veces. Y con eso, terminamos la clase ya con la destrucción de Jerusalén, con el ministerio de Jeremías encontrándose ahora en Egipto con las que adoraban a la reina del cielo. Ok. Muchos temas, así que díganme qué piensan, si tienen alguna pregunta o comentario sobre la información que hemos visto en la clase de hoy. Muy bien. Y he estado pensando acerca de esos ritos de adoración que pudieron haber estado teniendo los levitas. Y quizás la parte, porque no tenemos todo el conocimiento, va a irse aumentando el conocimiento. Y quizás dentro de este sacerdocio puedan existir algunas acciones, como en el yoga se llama asanas, y son unos ejercicios, ¿verdad? Pero son movimientos, son acciones con los brazos que en cierto modo pueden interpretarse como una adoración que podría estarse refiriendo al sol,
pero en realidad está refiriéndose posiblemente a la luz que el sol recibe, que está más allá de él. Lo aprendemos en Abraham, ¿verdad? Sí, Y posiblemente sean movimientos y acciones de un sacerdocio un poco más cultivado. sí, todo es posible, ¿verdad? Pero creo que lo difícil es ver que estas imágenes son exactamente los que representan el dios egipcio, ¿verdad? Y Ezequiel nos dice que adoran al sol, ¿verdad? Hermana Ligia. Yo al pensar, bueno, siempre me ha parecido tan trágica y dramática la vida de Jeremías. Lo que a él le tocó ver, creo que Jeremías fue un testigo ocular porque hemos visto que estuvo bajo el reinado de varios de los reyes de Israel. O sea, vio un desarrollo de la historia hasta el fin de la ciudad y la comunidad como él la conocía, y todo el exilio, incluso lo vivió. Le tocó, como usted nos decía, viajar y ver toda esta destrucción. Y si nos damos cuenta, aún en el exilio, aún sufriendo hambre, aún bajo las penas que estaban sufriendo los pobladores de Jerusalén, siguen pensando, no, nosotros estamos bien. O sea, el loco aquí sos vos, nosotros estamos bien. Lo que nos faltó fue seguir adorando a los dioses en los que creíamos, ¿verdad? Siempre me ha parecido trágica y me parece, la relaciono con la experiencia de Mormón, que vio la destrucción de los nefitas y que fue una destrucción profetizada, una destrucción anunciada, una destrucción inminente, y que Mormón dijera, yo no los puedo seguir dirigiendo porque son tan perversos y tan inicuos que no se arrepienten. Y sentir ese dolor, esa tristeza de ver una nación completa destruida y desaparecida, yo no sé, pienso que ha sido algo muy triste, pero me parece que a Jeremías le tocó vivirla del otro lado y tiene que haber sido algo también doloroso para Jeremías. Creo que la influencia que las cosas a nuestro alrededor tienen sobre nuestra capacidad de entender, creer, saber, vivir, es real, está allí. Las personas a nuestro alrededor influencian nuestra vida, a menos que nosotros tengamos mucha certeza de qué creemos y cómo lo practicamos. Y es imposible que creamos que en el mundo actual no seguimos teniendo influencia de muchas fuentes, pero ¿en dónde estoy parado yo hoy? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué es la ley que yo vivo? ¿Cuál es la creencia que yo practico hoy? ¿Estoy permitiendo que esa influencia sea parte de mí? Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho hace un tiempo, hace unos 2, 3 años, que un colegio dirigido por miembros de la iglesia estaba promoviendo una manifestación de apoyo a la comunidad LGTB. Y no es que yo tenga algo en contra de ellos, no. Pero ¿cuál es mi creencia? O sea, ¿dónde estoy parada? Las influencias a mi alrededor son muchas. Entonces yo creo que eso es lo que pasaba en ese tiempo. Las personas probablemente no tenían claro hacia dónde conducir su adoración. Estaban viendo las tragedias y aún así seguían creyendo que estaban en lo correcto, porque cambiar la creencia de una persona es una cosa muy difícil. Entonces, creo que es ejemplo para nuestros días de qué debo hacer yo hoy. Si debo seguir creyendo en Cristo, debo de seguir guardando los mandamientos, debo de seguir ordenando mi vida conforme a la palabra que he aprendido, o entonces hacia dónde dirigirme.
Así es, nos ayuda a ubicarnos bien y concentrarnos en lo que creemos y lo que adoramos, ¿verdad? Hermana Alba. Buenas noches, gracias. Yo me quedé pensando un poco en la última parte que compartió acerca de que las mujeres habían estado quemando incienso, y Jeremías reprochaba bastante lo que estaban haciendo. Y me pareció así como recorrer de una manera más o menos rápida en general todas las clases de las que participé. Y desde que vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, en general se había mantenido más menos espiritual, más menos fiel, pero se había mantenido como pueblo. Y en general era como que el reproche de los líderes o de los profetas que había habido eran hacia los hombres. Parecería que las mujeres tenían un papel en la dignidad del pueblo que los mantenía a salvo de alguna manera. Pero resulta que ahora en esta época, aparentemente la mujer pierde esa rectitud, pierde esa dignidad y viene la destrucción del pueblo, de todo el pueblo. Entonces, porque antes de alguna manera siempre habían estado amenazados, siempre habían estado en peligro tal vez, y de una u otra manera salían adelante. Y esta vez no pasó. Entonces me hace pensar en las palabras del presidente Nelson. Él dice, las mujeres de la iglesia tienen el poder espiritual para cambiar el mundo. Y bueno, en este caso le cambiaron el mundo al pueblo de Israel, aparentemente. Las he observado hacer exactamente eso durante esta pandemia, dijo el presidente Nelson. Las hermanas han sido absolutamente heroicas. Me maravilla su fortaleza y su fe. Han demostrado que en circunstancias difíciles siguen adelante con valentía. Las amo y les aseguro que el Señor las ama y ve el gran trabajo que están haciendo. Gracias, una vez más, han demostrado que son literalmente la esperanza de Israel. Qué gran responsabilidad lo que pronuncia acá el presidente Nelson. Son la esperanza de Israel, las mujeres de la iglesia, que tienen fe como él, que tienen fortaleza y fe. Y bueno, a mí me recuerda unas palabras, no sé si son del presidente Hinckley o él las citó y son de alguna otra persona, que dice, la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. En general, hombres y mujeres son criados por mujeres, en general. Entonces, cuán grande la responsabilidad. Por lo menos a mí me hace un ruido de que la parte de esta historia que ha citado, donde Jeremías, porque creo que no ha habido antes otro profeta, otro episodio en el Antiguo Testamento donde se recalque que específicamente la mujer ha cometido algún error. Y acá Jeremías lo cita y lo remarca y lo vuelve a remarcar. Eso quería compartir, que bueno, que ojalá que como mujeres de la iglesia podamos mantener la fe, la virtud, porque aparentemente acarreamos consecuencias para todo el pueblo. Sí, y todos formamos parte integral e importante en el pueblo de Dios, pero es cierto que y las mujeres, creo que es fácil y difícil a la vez, ¿verdad? Porque como de lo que sabemos sobre el ser humano, el cuerpo humano e incluso el cerebro, se dice en los estudios neurocientíficos que cuando la mujer se embaraza y tiene hijos, hay muchos más cambios en el cerebro porque tiene que encajar y adoptar ese nuevo papel que va a tomar como madre y
y protectora y todo lo que va a hacer. Y dicen que las mujeres que tienen más hijos tienen cerebros más jóvenes, porque el cerebro se va renaciendo básicamente cada vez que tiene hijos. Así que usted tiene la bendición de usar eso y poderlo, usar para bendecirnos como pueblo de Dios y para que nosotros podamos ver su ejemplo de ustedes. Y gracias por los que están, por todas ustedes que están haciendo el esfuerzo de seguir en los preceptos correctos del Evangelio, dándonos su ejemplo, mostrándonos cómo servir mejor. Y gracias por todo lo que hacen las hermanas. Y tristemente, en épocas pasadas y presentes, muchas veces buscamos a alguien para echarle la culpa, y tristemente en muchas ocasiones en la historia del mundo se ha echado la culpa a las mujeres, desafortunadamente. Hermana Adriana, yo vi que antes había levantado la mano, no sé si se le olvidó la pregunta que tenía. No, sí recuerdo. Gracias, hermana Noé. Yo quería solo destacar la fe de Jeremías. O sea, a pesar de todo lo que pasó, él tuvo esa fe firme, sabía a quién seguía, a quién servía. Creo que se congeló, hermana. No la oigo. A pesar de las cosas para detener y decir, bueno, no más, no voy. Si gusta, apague la cámara para que entre el audio. Bueno, no sé si la hermana sigue hablando, así que no. Más, pues ya estoy, hermano, lo siento que, bueno. Entonces yo quería destacar esa fe, un aplauso a Jeremías porque no interrumpió su fe, sino más bien pienso que eso le hizo fuerte, así como cuando el profeta José Smith estuvo tan mal en la cárcel y el Señor le dijo, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Pienso que Jeremías logró eso, tener esa fe, esa esperanza de que será para su bien, aun cuando estaba mal. Él dijo, tengo que seguir porque fui llamado a ser profeta y no tengo un relevo de ser un profeta y tengo que seguir a pesar de las circunstancias. Eso quería comentar, hermano. Gracias. Sí, creo que el caso de Jeremías es complicado. Si vemos los capítulos 16 y 17, creo, a Jeremías se le manda no tener esposa e hijos, así que terminó la vida solo. Perdón, lo puse aquí. Celibato de Jeremías. Así si quieren leer lo que le manda ahí Jehová. Entonces, por eso no leemos de su familia, estaba solo. Hermano Mónica. Sí, estaba pensando que Jeremías tenía una misión bien específica y era quedarse definitivamente en ese territorio, porque podía haber emigrado, ¿cierto?, junto con Leí, con todos aquellos que fueron con él, pero sin embargo él se quedó ahí, me imagino porque sabía que tenía una misión que lo más probable es que solo él podía cumplir. Y pensaba también en que cada uno de nosotros tiene una misión específica que cumplir en esta vida. Y nuestra responsabilidad es poder saber qué es lo que el Señor espera de mí, qué es lo que Él quiere que yo haga en este lugar donde estoy, con mi familia, con mis amigos, la iglesia, independiente del llamamiento que pueda tener, en el trabajo, en fin. Y pensaba en eso, pensaba en el alcance que nuestra forma de ser, nuestro ejemplo puede tener en otras personas. Y siempre he escuchado que en algún minuto vamos a ser juzgados por todas las cosas que hicimos y también por aquellas cosas que no hicimos.
que no hicimos bien, digamos. Entonces, creo que podríamos ir a cualquier lugar donde nosotros quisiéramos, pero siento que el Señor confía en que en el lugar donde yo estoy, donde yo me quede, donde yo me desarrolle, puedo llegar a influenciar eh, y lo ideal es de forma positiva en mi entorno. Entonces siento que Jeremías tenía esa misión establecida de quedarse allí, a pesar que sabía que Jerusalén iba a ser destruida y que no había vuelta atrás en eso. Pero quería seguir adelante sabiendo que el Señor le iba a ayudar en lo que fuera, y de hecho así fue. Como decía la hermana Ligia, a pesar de todo lo que sufrió, incluso de quedar sin ojos, poder seguir con su misión. Entonces también pensaba en que a veces nosotros nos limitamos por cualquier dolencia o cualquier dificultad por la que estemos pasando y dudamos y nos quedamos o nos molestamos, no queremos ir a alguna reunión, en fin. Entonces, esto da para meditar muchísimo y para hacer un análisis personal de dónde yo estoy y qué estoy haciendo. Eso quería compartir. Gracias. Sí, nos da un buenísimo ejemplo de cómo seguir enfocado en la misión, ¿verdad? O sea, él fue llamado a predicar y lo hizo encarcelado, lo hizo en ese patio de la cárcel, lo hizo en la casa de no sé, a donde lo llevaron primero, y luego lo hizo cuando lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Aún después de decir que no tenían que haber ido a Egipto. Y es un buen ejemplo de cómo siempre permanecer con esa meta. O sea, ¿cuál es la meta que tenemos nosotros en el Evangelio? Para mí es ser una bendición. El Evangelio a mí me enseña a bendecir a los demás. Si yo no puedo mostrar al mundo que estoy aquí como cristiano, creyente en Cristo, para apoyarles y ayudarles como ser humano, ¿verdad? Entonces yo creo que de ninguna manera puedo yo comunicar la razón por la que lo hago, que es por el Evangelio de Jesucristo en el que creo, en el que pertenezco. Y esa, para mí, es la misión que yo debo hacer siempre, lo cual hizo Jeremías también, de siempre estar predicando la verdad, ayudando a las personas. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Gracias, hermana. Hermano, Sí. y también con relación a, en la clase se nos enseña sobre Nefi, ¿verdad? Y su relación con Dios y también ley. Y si nos damos cuenta, el registro tan lindo del Libro de Mormón surge a partir de un núcleo tan pequeño como lo es una familia. Y si nos damos cuenta, la Santa Biblia viene de una familia también, la de David, ¿verdad? Y entonces, en cierto modo, los registros que vendrán más adelante quizás tengan esa condición tan especial de una familia. Y si nos damos cuenta, al analizar las cosas, posiblemente la teología que estaban manejando ellos, como saber de una madre celestial, como saber de hijos y del ejército de Jehová, ¿verdad? Porque él habla de que los cielos son su ejército. Entonces, quizás la teología que nosotros estamos desarrollando de 200 años vaya a tener a futuro un aumento más en las cosas que ellos se poseyeron y que se perdieron y que quedaron ya solo como reliquias o como cuestiones así muy, muy livianas en las generaciones que se están presentando a futuro de los judíos, ¿verdad? Porque ellos están hablando de cuestiones como la poligamia y otro tipo de cosas que están viviendo en su pueblo y que posiblemente es parte de una madurez teológica, ¿verdad? Una relación con Dios
que ya solo pueden quedar como vestigios y que ellos pueden encontrar en nuestra fe, los judíos, un renacer de lo que pudieron tener antes. Gracias. Gracias, hermano. Sí, yo creo que en lugar de condenar a los demás o a las creencias que tenían, en lugar de condenarlo completamente, como los que tenían antiguamente, las creencias que vimos que se sacaron del templo y de Jerusalén, debemos ver cómo tal vez no estaban bien centradas sus creencias, ¿verdad? Que tenían principios medios correctos, pero ya tergiversados y ya no bien representados. Así que el Señor tuvo que, no, hay que limpiar todo, empezar desde cero, y nos ha tomado mucho tiempo llegar al conocimiento de una familia celestial, de que Dios tiene muchos hijos divinos, los cuales somos nosotros también, buscando esa divinidad a través de Él y su Hijo. Y bueno, si vemos la historia de nuestra iglesia, yo creo que hay una manera de comparar la Biblia con nuestra historia, que de alguna manera en la época de los comienzos de la iglesia en Utah, yo veo que sufrieron de pecados y errores que vemos en el Antiguo Testamento, pero que se tuvieron que ir corrigiendo, como si la historia del mismo pueblo de Dios de Israel se fue reinterpretándose y reviviendo, mejor dicho, no interpretando, sino reviviendo. Así que tal como un pueblo de Israel llegó a su tierra prometida de muchos lugares, algunos de Egipto, algunos de otros lugares, de igual manera la iglesia que ya se había esparcido llegó principalmente de Nabú a Utah, pero había otros pueblos que también llegaron, y luego los de Europa empezaron a llegar. Entonces, la iglesia se fue formando en sus colonias distintas en Utah, y lo cual podemos comparar con lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que podemos aprender mucho de los errores y de las cosas buenas del pasado, tanto del pasado antiguo como el pasado moderno de nuestra iglesia restaurada. Hay mucho que aprender y aplicar. Para mí hay principios en toda parte de la historia. Por eso no tengo miedo de ver la historia, porque de ahí puedo sacar una enseñanza para mí. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Sin comentarios más, ¿parece? Ok. Gracias, hermanos y hermanas, pueden decir algo en cualquier momento antes de terminar mi testimonio, ¿eh? Así que sigue abierto, pero voy a ir terminando, a menos que alguien me interrumpa. Gracias por acompañarnos en esta clase sobre la destrucción de Jerusalén, pero comenzando con la época de Ezequías y un poco de Manasés, Josías y luego Sedequías, el rey que estaba en poder cuando llegó Babilonia. Creo que la historia nos permite entender cómo nosotros también somos perseguidos, tanto como profetas, y profetas significa alguien que habla, ¿verdad? Alguien declara, de ahí viene la palabra profeta, profesar, hablar, no de profecía no tuvo su significado después. Pero si podemos ser personas profetas en el sentido de declarar verdades contra un mundo en peligro, un mundo perseguido, o podemos ser los mismos perseguidos nosotros, pero declarar esa verdad para cambiar el mundo en el que vivimos. Y que es muy posible de que a pesar de que seamos como Josías, cambiando todo posible en nuestro camino, tal vez seamos como Jeremías, que aunque hablamos todos los días contra la maldad, las cosas no cambian. Es mi testimonio de que la felicidad y satisfacción y bendición de Dios viene cuando seguimos en el camino, seguimos declarando esas verdades. No importa si el mundo cambia, lo que importa es que nosotros nos cambiemos, nos acerquemos a Dios, y que también nosotros podamos tener algo de influencia a las personas más cercanas. Tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiarnos nosotros mismos y tocar y ayudar a las personas más cercanas. Gracias, hermanos y hermanas. Termino la clase en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén.